Entonces, a ver, cuando yo estoy hablando de inhibición enzimática, estoy hablando principalmente de todos aquellos fenómenos del cual, digamos, la enzima modifica su actividad catalítica, es decir, los procesos mediante los cuales yo puedo modificar la actividad catalítica de una enzima. Ahora, ¿cómo ocurre esa inhibición enzimática? Eso ocurre principalmente porque un inhibidor ralentiza, es decir, baja la velocidad o detiene una reacción enzimática. Entonces, eso es lo que se conoce como inhibidor. Un inhibidor es una sustancia que ralentiza, es decir, baja la velocidad o incluso detiene una reacción enzimática. Los inhibidores son usados en muchas reacciones biológicas, pero básicamente se usan para estudiar las toxinas o su mecanismo de acción o también para el tratamiento de patologías. Entonces, de hecho, para cualquier tratamiento farmacológico o contra patógenos se usan inhibidores. Muchos antibióticos, por ejemplo, son inhibidores específicamente para digamos, para algunos organismos, para el caso de las bacterias y demás. Pero muchos tratamientos usan, por ejemplo, inhibidores. Por ejemplo, para el cáncer se usan inhibidores de la topoisomerasa 2. Un medicamento como el anrubicin, por ejemplo. Por ejemplo, la atorvastatina cálcica se usa para eliminar el exceso de colesterol. Es un inhibidor de la enzima que se llama 3-hidroxo-3-metilglutariil-CoA, que es una enzima que se encarga de la síntesis de colesterol. Entonces, vean cómo siempre la inhibición de una determinada enzima usada por un medicamento es muy usada en la parte de tratamiento de enfermedades, debido a que no solamente son, digamos, para el caso de toxinas y demás, o para casos negativos, más bien el uso de los inhibidores actualmente más potenciado o el más fundamental es el tratamiento de patógenos o farmacológicos. ¿Cuáles son los tipos de inhibición enzimática, chicos? Hay dos grandes tipos de inhibiciones. Está la inhibición reversible y la inhibición irreversible. En esa inhibición reversible, la enzima, digamos, ella queda completamente inalterada. El inhibidor entra, pero, digamos, no modifica la naturaleza de la enzima. ¿Listo? Mientras que la inhibición reversible, la irreversible es aquella la cual modifica enteramente la secuencia polipeptídica de una enzima. Uno de los nucleótidos, por acá me pregunta Carla. Digamos que es la secuencia polipeptídica. La inhibición tiene que ver básicamente con la secuencia de polipéptidos de una enzima. Recuerden que las enzimas son proteínas. Entonces, cuando esa secuencia no es alterada, hablamos de inhibición reversible. Pero cuando la secuencia de polipéptidos es alterada, hablamos de inhibición irreversible. En esa inhibición reversible hay digamos, tres grandes tipos. Está la inhibición competitiva, la inhibición no competitiva y la inhibición acompetitiva. Vamos a hablar de cada uno de esos tipos. La inhibición competitiva se llama inhibición competitiva aquella que, digamos, es reversible, pero es aquella en la cual, digamos, aquí lo dice, el inhibidor se une al sitio activo del sustrato y eso impide la formación del complejo enzima-sustrato. La unión es reversible y suele ser siempre entre moléculas similares al sustrato y depende de la concentración de ese inhibidor. Entonces, si ustedes ven acá, esta ecuación que estoy mostrando acá, es la ecuación de la enzima de sustrato normal. Pero cuando el inhibidor entra a la enzima, digamos que se produce un complejo enzima inhibidor que evita la producción de la reacción. Es decir, el inhibidor, digamos que compite con el sustrato por el sitio activo de la enzima. Entonces, aquí tengo un esquema, miren, el esquemita de la enzima, y está el sustrato, el inhibidor, ¿cierto? Y vean que el inhibidor se pega al sitio activo de la enzima y eso impide que el sustrato entre. Por eso se llama inhibición competitiva. La fijación de sustrato es mutuamente excluyente. Eso quiere decir que si el inhibidor llega, el sustrato no puede hacerlo. Es completamente excluyente. Y cuando hay una inhibición, entonces ya la enzima está inhibida por el mismo inhibidor, valga la redundancia, y ya no hay reacción química. Ahora, si yo adiciono más sustrato, mucho más sustrato, eso va a evitar de que entre el inhibidor. Entonces, siempre esta inhibición depende de la concentración del inhibidor. El otro caso es la inhibición no competitiva. En esa inhibición no competitiva, ¿cierto? El inhibidor no compite con el sitio activo del mismo, del sustrato. El sustrato se puede pegar al sitio activo, como estoy mostrando aquí, pero el inhibidor se pega en un sitio completamente diferente. Se llama sitio alostérico. Dice Alberto, no se escucha. Alberto, por favor, dale compartir o dale actualizar a tu conexión como tal.
Listo. Entonces, para que estén pendientes de eso. Bien, entonces seguimos. Es que no se puede dar. Bien. Aquellos que no me estén escuchando, por favor, denle actualizar a su página, denle compartir siempre, compartir al video, si no, a la cuestión, pues si no, no se van a escucharme como tal. ¿Sí? Entonces seguimos, chicos. Todos me están escuchando, ¿cierto? Bien, entonces seguimos. Como les decía, chicos, entonces la inhibición no competitiva es aquella en la cual el sustrato y el inhibidor no compiten ambos por el sitio activo. Es decir, el sustrato puede entrar directamente a su sitio activo y vean que el inhibidor lo hace, pero por otra región específica. Entonces, esta que está acá es la reacción normal. Miren que el complejo enzima-sustrato se obtiene la enzima sola y los productos. Pero cuando el inhibidor entra a la enzima, lo hace por un sitio diferente, ¿cierto? Y digamos que no compite con el sustrato por ese sitio activo. Entonces, ese complejo enzima-sustrato se da, la inhibición es independiente de la concentración de sustrato y depende exclusivamente de la presencia de inhibidor. La unión de sustrato y de inhibidor no son mutuamente excluyentes. Entonces, en ese caso, miren que a pesar de que se forma el complejo enzima-sustrato, el inhibidor también puede adicionarse al complejo enzima-sustrato y eso también evita la reacción. Entonces, siempre que hay inhibidor, esta reacción, digamos, va a ocurrir, esta inhibición va a ocurrir porque el inhibidor, digamos, no compite con el sitio activo. A pesar de que pueda existir reacción, llega un momento en que el inhibidor va a atacar también el complejo enzima sustrato. ¿Listo? Bueno, entonces vean que obviamente la unión del inhibidor se puede dar por la enzima misma o por el mismo complejo enzima sustrato. Y siempre que existe inhibidor va a haber ese tipo de inhibición. Es decir, no se va a detener a pesar de que se pueda acontecer la reacción como tal. ¿Listo? Jennifer, tranquila, ya te anoto como tal ahorita. ¿Bien? Entonces, seguimos como tal. El otro tipo, el tercer tipo de inhibición reversible se llama inhibición acompetitiva o incompetitiva. Esta inhibición no se ve mucho en los libros, pero es un tipo de inhibición como tal. Esta inhibición la encontré en un libro que se llama Bioquímica de Bohinsky. Si no lo tienen, pues yo lo tengo en mi escritorio, pero como ustedes saben, ahorita estamos en cuarentena, así que no podría mostrárselos. Entonces, esa inhibición acompetitiva, chicos, no se preocupen, voy a seguir hablando la clase y después hablamos esa parte como tal, el chat. Entonces, en esa inhibición acompetitiva, ¿cierto? Miren que el inhibidor es afín única y exclusivamente al complejo enzima sustrato. Es decir, cuando se forma el complejo enzima sustrato, el inhibidor lo hace por una sección completamente diferente del sitio llamado sitio alostérico, que es diferente al sitio activo de la enzima, y eso evita la reacción. Es decir, entre más sustrato entre a la enzima, mayor va a ser el efecto inhibidor. En este caso, un aumento en la concentración de sustrato refuerza el efecto inhibidor. Este es el tipo de inhibición quizás más complicada que existe. ¿Por qué? Porque no importando si usted adiciona sustrato, el inhibidor no va a ser como tal detenido, va a entrar al complejo enzima sustrato y si hay mucho más sustrato disponible, la inhibición se da con mucha más fuerza. ¿Bien? Darse cuenta que no está compitiendo con nada, es una inhibición completamente sin propósito. A pesar de que se dé el complejo enzima sustrato para producir productos, el inhibidor va a entrar y va a actuar porque él es afín exclusivamente al complejo enzima sustrato. Caso contrario ocurría con la inhibición no competitiva, donde el inhibidor simplemente entraba por donde quisiera, ya sea en la enzima solitaria o en el complejo enzima sustrato. Pero aquí solo es afín al complejo enzima sustrato. ¿Bien? Y el último tipo de inhibición, que es la inhibición no irreversible, es aquella en la cual, digamos, bueno, esta diapositiva está mala, pero bueno, la inhibición irreversible es aquella en la cual la unión, digamos, del inhibidor genera un cambio completamente irreversible en la enzima. Es decir, ella se une, como tal, el inhibidor se une y eso, digamos que modifica la secuencia polipeptídica del inhibidor, ¿cierto? Entonces, eso de una manera u otra lo que hace es... Repítame, por favor. ¿Me La repite, por inhibición favor, esa parte? irreversible, lo que pasa es que esta diapositiva está mala, pero digamos que en la parte de inhibición irreversible
siempre que ocurre la unión de la enzima con el inhibidor, o sea, si el inhibidor se pega por acá, ¿cierto? Digamos que lo estoy pegando por acá, entonces esa unión modifica la secuencia de polipéptidos, es decir, ya la secuencia de aminoácidos de la proteína queda completamente alterada. Entonces, esa alteración, ¿cierto? Genera un cambio irreversible en la enzima, es decir, la enzima queda completamente modificada. Entonces, en ese momento ya la enzima no es una enzima viable, ya no puede actuar sobre ella el sustrato y no se puede dar ningún tipo de reacción química. Entonces, que aquí tengo un pequeño error en esta diapositiva que obviamente voy a tener que corregir. Pero básicamente eso es lo que ocurre. Es una inhibición del tipo más fuerte que existe porque no se da, no se puede reversar la naturaleza de la enzima. ¿Sí? ¿Quién tenía alguna pregunta o inquietud? ¿Resolví las dudas como tal? Sí, ¿no? Sí, Profe, sí, entonces profe. en la irreversible lo que pasa es que la enzima es, pues la enzima tiene una alteración en como en su función o algo así, Digamos en su gracias estructura al inhibidor. proteínica. Deja de ser una proteína natural que cambia completamente. Voy a usar aquí el tablero para mostrarles básicamente cómo es esa inhibición irreversible. Ahora me doy cuenta que tenía un error ahí en la diapositiva, pero bueno, así se van construyendo las cosas. Entonces, esta digamos que es la enzima, ¿cierto? Aquí es la enzima. Entonces, si hay una inhibición irreversible, si esto es pura proteína, ¿cierto? Proteína, entonces ahora el inhibidor irreversible se pega y modifica a la enzima completamente. O sea, él hace lo que hace es, él se pega y hace que la enzima quede completamente modificada, una enzima nueva. Esa enzima, cuando está irreversible, ya cambió su secuencia de proteína, ya es proteína más un componente inhibidor. Ya es una enzima que es completamente diferente, no va a tener actividad catalítica. Pues eso se llama inhibición irreversible. ¿Por qué? Irreversible. Porque la enzima no es o no tiene la misma naturaleza que tenía anteriormente. El inhibidor alteró la secuencia de polipéptidos de la misma enzima. Entonces ya la enzima no tiene la misma secuencia polipeptídica. Deja de ser completo, es completamente diferente. Ahora sí entendieron, chicos, más o menos. ¿Sí? ¿Era la secuencia de poliqué? Sí, la secuencia de polipéptidos, la secuencia polipeptídica. Recuerden que las enzimas son proteínas. Entonces, son aminoácidos, 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 aminoácidos. Entonces, si un inhibidor irreversible entra, es porque él modifica esa secuencia. ¿Sí? Digamos que usted tiene una secuencia específica de aminoácidos, esto así, aminoácidos, aminoácidos, aminoácidos. Digamos que esta es tu enzima, ¿cierto? Pero el inhibidor entra y modifica esa secuencia. Ya la secuencia no va a ser la misma. Entonces la enzima no va a ser la misma. Esta es irreversible porque la proteína, la enzima, o sea, queda completamente alterada. Y eso es algo irreversible en la naturaleza de la enzima. Hay muchos inhibidores irreversibles que existen. Muchos, muchos inhibidores. Y particularmente hablando, ese es el caso de las enzimas. ¿Sí? Bueno, entonces, ya para ir concluyendo, chicos, voy a hablarles de la última partecita, que es la parte de regulación enzimática. ¿Bien? Ahora, las enzimas pueden regularse, ¿cierto? Es como si usted tiene agua en un grifo. Usted puede mover la llave y modificar la cantidad de agua que va a caer en un recinto, ¿cierto? Si usted modifica la apertura de la llave. Las enzimas hacen exactamente lo mismo. ¿Cuáles son los principales mecanismos de regulación enzimática? Está un mecanismo muy importante, se llama regulación por retroalimentación. ¿Qué significa este mecanismo? Significa que un producto final de una reacción química es quien inhibe a la enzima. Digamos que usted tiene aquí este mecanismo de reacciones. Miren, hay una enzima 1, enzima 2, enzima 3, enzima 4, enzima 5. Vean que pasamos de treonina, que es este compuesto, a isoleucina. Pero, ¿qué pasa con la inhibición de retroalimentación? Ocurre cuando un producto de una reacción química es quien inhibe a esa misma enzima. Miren que la enzima 1 está inhibida por el producto final de todo este mecanismo de reacción. Este mecanismo de reacción de retroalimentación se llama retroalimentación porque es básicamente
una retroalimentación, es decir, un compuesto le dice a la enzima inicial que se detenga. Es su inhibidor final. Cuando hay mucha concentración de ese inhibidor, esta se detiene. Bien, aquí está un esquema mucho más sencillo para que ustedes lo vean. ¿Bien? Tenemos compuesto A, compuesto B, compuesto C, compuesto D. Vean que hay 3 enzimas. ¿Bien? Vean que cuando D comienza a incrementar su concentración, es decir, aumentar la cantidad de producto final, entonces ese mismo D es quien comienza a darle una retroalimentación negativa a la enzima 1 y le ordena detenerse. ¿Bien? Es como si fuera más o menos el caso de lo que ocurre con digamos, con las líneas de producción. ¿Bien? Si usted está produciendo de A hasta D y tiene mucho D, entonces, ¿qué le está diciendo usted? Que ya este proceso es, y digamos, ya es demasiado gasto. O sea, usted tiene mucho de este último, entonces ya para qué producir más. Entonces, eso es lo que hace la inhibición por retroalimentación. Le dice básicamente el producto final de una reacción que a la enzima inicial que por favor se detenga. ¿Por qué? Porque este producto final cuando está en exceso es, o le dice o le retroalimenta a la enzima de que se detenga. Se llama inhibición por retroalimentación. Pero Angie también ya ahora te copia en lista como tal. Bien, entonces, ¿entendieron chicos más o menos? ¿Preguntas, dudas? Bueno, otro tipo de mecanismo de regulación se llama alostérica. Ya ustedes lo conocen, que es el mecanismo que tienen las enzimas no competitivas. Bien, es decir, un compuesto se puede pegar por una región diferente de la enzima que se llama sitio alostérico o centro regulador. ¿Bien? Que es diferente al sitio activo donde se pega el sustrato. Entonces, esa unión, ¿cierto? Se da por, digamos, lo que se conoce como unión al sitio alostérico. Unión alostérica. Eso se llama regulación alostérica. Así la enzima, digamos que cambia su conformación y ahora al cambiar su conformación evita que otros productos u otros sustratos se peguen a ella. Entonces, eso se llama regulación alostérica. Es una regulación por un compuesto diferente que se llama ligando, que es quien entra por el llamado centro alostérico o sitio alostérico o también llamado centro regulador, modifica la enzima y evita de que, o modifica la actividad catalítica de esta. Otra modificación que sufren las enzimas se llama fosforilación, que también se conoce como modificación covalente. También la pueden escuchar así, covalente. Ahora, ¿cómo funciona la modificación covalente o por, digámoslo así, por fosforilación? Funciona por la unión de un grupo fosfato. ¿Bien? Ahora, ¿cómo es eso de unión de grupo fosfato? Ustedes conocen que los grupos fosfato son grupos de fósforo y 4 grupos de oxígeno, ¿cierto? Oxígeno. Disculpen de pronto los garabatos, está un poco complicado. Dios, ahí pasó un carro a toda velocidad. Ese es un grupo fosfato. ¿Bien? Está en la Entonces, calle. ese grupo fosfato es quien modifica básicamente a la enzima. Ahora, ¿cómo funciona? El grupo fosfato se pega a la enzima y lo hace activándola o desactivándola. Entonces, a veces, por ejemplo, ocurre que la enzima está desactivada, pero una vez que está fosfatada, o sea, que tiene este grupo fosfato pegado a la enzima, ella se activa. ¿Bien? Aquí la representan con una P. Esa P nos indica de que es un grupo fosfato. Entonces, cuando llega a la enzima, modifica su actividad. A veces puede ocurrir, por ejemplo, que el grupo fosfato llega a la enzima, pero en vez de activarla, lo que hace es desactivarla. Entonces, el grupo fosfato puede actuar como activador o desactivador. ¿Listo? De cualquiera de las dos formas, vean que se está modificando su actividad, pero por grupos fosfato, que son grupos de alta energía. Esa es una modificación covalente. Por ejemplo, aquí está una enzima que es la fosforilasa quinasa. Ella está inactiva cuando no tiene fosfato, pero cuando llega un grupo fosfato del ATP, miren que queda completamente activa. ¿Sí? Entonces, eso puede ocurrir, una activación por fosfatas, por grupo fosfato. Pero así como puede activarse por grupo fosfato, también se puede desactivar por un grupo fosfato. Hay enzimas que se desactivan con un grupo fosfato también. ¿Sí?
¿Qué otros factores afectan la actividad enzimática? Y con eso voy acabando. Estructura primaria. La secuencia de los aminoácidos de una proteína, en este caso de la enzima, modifica su actividad. Si al menos uno de estos residuos aminoácidos es cambiado, la actividad de la enzima queda completamente alterada. La secuencia de la enzima, la secuencia de aminoácidos de la enzima, modifica mucho su actividad. La temperatura también, la temperatura es un factor que influye mucho en la actividad de la enzima. ¿Por qué? Porque modifica su estructura terciaria. El pH, muy bien, Carla, muy bien, el pH. Si es medio ácido o medio básico, así también se va a modificar digamos, la actividad de una enzima. ¿Por qué? Porque eso también modifica la estructura como tal. Ahora, la temperatura. Todas las enzimas biológicas se encuentran en una temperatura óptima. Para el caso de las biológicas en nosotros, en los seres vivos, son los 37 grados centígrados, que es la temperatura corporal. ¿Qué hace la temperatura? Incrementa la unión enzima-sustrato. Ahora, si se incrementa la temperatura en una enzima, la enzima se desnaturaliza, pierde su forma o su estructura nativa. Pero si la temperatura es mucho menor, o sea, si hay mucha menor temperatura, las moléculas y, digamos, la unión enzima-sustrato se da mucho más lentamente. La reacción se vuelve más lenta. Esa es como la forma, como la temperatura afecta. Entonces, si las moléculas se mueven más lento, la unión enzima-sustrato es mucho más difícil de dar. O sea, se da mucho o muy poco. Miren, por ejemplo, estas como tal, gráficas. Miren cómo la tasa de reacción, o sea, cómo la enzima actúa, se da todo a 37 grados centígrados. Pero a medida que incrementamos la temperatura, las enzimas se desnaturalizan. O sea, aquí hay una temperatura mucho mayor, entonces las enzimas se desnaturalizan. Pero si la temperatura es mucho menor, las enzimas pierden o se vuelven más lentas, la reacción se vuelve mucho más lenta, porque el sustrato y la enzima no se unen fácilmente, porque se disminuye la velocidad de la reacción. ¿Listo? Entonces, esa es la forma como la temperatura modifica a las enzimas. El pH. El pH también altera la conformación nativa de la proteína, la forma. Muchas enzimas humanas dependen del pH. Hay enzimas que funcionan en un pH más bajo, unas que funcionan en un pH más alto. ¿Sí? Y depende obviamente de la locación en el cuerpo donde se encuentren. Por ejemplo, la pepsina que está en nuestro estómago, que se encarga de degradar las proteínas de nuestro cuerpo, funciona un pH de 3. Funciona con el pH del ácido clorhídrico. La tripsina, por ejemplo, que está en el intestino delgado, funciona un pH mucho más básico, un pH de 8. Entonces, todas las enzimas, chicos, tienen un pH óptimo de funcionamiento, en el cual ellas funcionan con la mayor precisión. Miren, por ejemplo, la pepsina estomacal, que tiene un pH bajito, bien bajito. Aquí está, miren, la pepsina estomacal. Aquí tenemos a la tripsina intestinal, con pH bastante cercano a la neutralidad. Y este es otro tipo de tripsina, que es la tripsina más pancreática, o la quimotripsina. Miren las gráficas, cómo se muestra aquí, cómo el pH óptimo de una enzima depende la actividad de la misma. Es decir, la actividad será mayor en su pH óptimo. Todas las enzimas tienen siempre un pH óptimo. ¿Qué hace el pH? Si hay mucho, digamos, una modificación muy grande del pH, si hay mucha acidez, a veces algunas enzimas cambian su forma. Miren, si cambia la forma, el sustrato no puede entrar. Entonces, el pH óptimo garantiza que el sustrato entre fácilmente a la enzima, pero si hay un pH diferente, muy ácido, muy básico de su pH óptimo, el sustrato no va a poder entrar. Y repito, ¿cómo lo hace el pH? Modificando la estructura nativa de esa enzima. En modificar su estructura, se cambia su sitio activo, la enzima se vuelve imposibilitada para poder adicionar ese sustrato. Bien, chicos, y ya para concluir, aquí están algunos valores de pH de enzimas, dependiendo de la localización. Miren la saliva. La amilasa salival funciona a un pH bastante cercano a la neutralidad, 6,5, 7,5. Miren el pH tan bajo que funciona en la parte superior del estómago, 1,5, 4. En el duodeno ya está mucho más alto el pH.
¿Ve? Entonces, siempre dependiendo de la localización del tejido, tendremos unos pHs óptimos para las enzimas. Si se mueven de estos pHs, ya las enzimas no funcionan, precisamente porque pierden su estructura nativa. Bueno, chicos, con eso hemos concluido la clase del día de hoy. Entonces, a ver si tienen alguna pregunta, inquietud, duda hasta el momento de lo que hemos trabajado. Si entendieron todo.